David contra Goliat. Mientras estaba hablando con ellos, pues he aquí que el campeón, cuyo nombre era Goliat, el filisteo de Gat, venía subiendo de las líneas de batalla de los filisteos, y empezó a hablar las mismas palabras que antes, y David pudo oír. En cuanto a todos los hombres de Israel, al ver al hombre, pues se fueron huyendo a causa de él, y tenían muchísimo miedo. Y los hombres de Israel empezaron a decir: ¿Has visto este hombre que está subiendo? Pues es para desafiar con escarnio a Israel para lo que está subiendo. Y tiene que suceder que al hombre que lo derribe, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su propia hija, y a la casa de su padre la libertará en Israel. Y David empezó a decir a los hombres que estaban de pie cerca de él: ¿Qué se le hará al hombre que derribe a ese filisteo allá y realmente aparte el oprobio de sobre Israel? Pues ¿quién es ese filisteo incircunciso para que tenga que desafiar con escarnio a las líneas de batalla del Dios vivo? Entonces la gente le dijo las mismas palabras que antes, diciendo: Así se le hará al hombre que lo derribe. Y Eliab, su hermano mayor, llegó a oír cuando él hablaba con los hombres. Y la cólera de Eliab se enardeció contra David, de modo que dijo: ¿Para qué has bajado? ¿Y a cargo de quién dejaste aquellas pocas ovejas allá atrás en el desierto? Yo mismo conozco bien tu presuntuosidad y la maldad de tu corazón, porque has bajado con el propósito de ver la batalla. A esto David dijo: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No era solo una palabra? Con eso se volvió de su lado hacia algún otro y se puso a decir la misma palabra que antes, y a su vez la gente le dio la misma respuesta que anteriormente. Así que las palabras que David habló llegaron a ser oídas y fueron refiriéndoselas delante de Saúl, de modo que él lo mandó traer. Y David procedió a decir a Saúl: No se desplome en él el corazón de hombre alguno. Tu siervo mismo irá y realmente peleará con este filisteo. Pero Saúl dijo a David: Tú no puedes ir contra ese filisteo para pelear con él, porque solo eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su mocedad. Y David pasó a decir a Saúl: Tu siervo llegó a ser pastor de su padre entre el rebaño, y vino un león, y también un oso, y cada uno se llevó una abeja del hato. Y yo salí tras él, y lo derribé, y de su boca hice el rescate. Cuando empezó a levantarse contra mí, lo agarré de la barba, y lo derribé, y le di muerte. Tanto al león como al oso, tu siervo los derribó. Y este filisteo incircunciso tiene que llegar a ser como uno de ellos, porque ha desafiado con escarnio a las líneas de batalla del Dios vivo. Entonces añadió David: Jehová, que me libró de la garra del león y de la garra del oso, él es el que me librará de la mano de este filisteo. Ante esto Saúl dijo a David: Ve, y que Jehová mismo resulte estar contigo. Saúl ahora se puso a vestir a David con las prendas de vestir suyas y le puso un yelmo de cobre sobre la cabeza, después de lo cual lo vistió con una cota de malla. Entonces David se ciñó la espada de aquél sobre sus prendas de vestir y trató de andar, pero no pudo, porque no las había ensayado sobre sí. Por fin David dijo a Saúl: No puedo ir en estas cosas porque no las he ensayado sobre mí. De modo que David se las quitó de encima, y procedió a tomar su cayado en la mano y a escogerse las 5 piedras más lisas del valle torrencial y a ponerlas en su bolsa de pastor que le servía de receptáculo. Y llevaba en la mano su honda. Y empezó a acercarse al filisteo. Y el filisteo empezó a venir
acercándose cada vez más a David, y el hombre que llevaba el escudo grande estaba delante de él. Ahora bien, cuando el filisteo miró y vio a David, empezó a despreciarlo, porque resultaba que era un muchacho, y robicundo, de hermosa apariencia. De modo que el filisteo dijo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con callados? Con eso el filisteo invocó el mal contra David por sus dioses. Y el filisteo dijo además a David: Nada más ven a mí, y ciertamente daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. A su vez David dijo al filisteo: Tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina. Pero yo voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio. Este día Jehová te entregará en mi mano, y yo ciertamente te derribaré y te quitaré la cabeza. Y ciertamente daré los cadáveres del campamento de los filisteos este día a las aves de los cielos y a las bestias salvajes de la tierra. Y personas de toda la tierra sabrán que existe un Dios que pertenece a Israel.